Chicos, buenos días. ¿Se me escucha? Confirmen, por favor. Ya, empezamos con la práctica. Como les había dicho, la otra clase tenemos diferentes operaciones que realiza una sociedad y entre ellas está la constitución, el aporte de capital, la repartición de utilidades, los aumentos de capital y las disminuciones de capital. Para esta práctica vamos a hacer lo que es la constitución y los aportes de capital y la repartición de utilidades. Espera un momento, alguien se quiere unir. Ya. Ahora, cuando uno constituye una sociedad, es que puede ser aportes que sean inmediatos, mediatos, y mixtos. Inmediatos quiere decir que al momento de constituir van a cancelar todos tus aportes de capital. Mediatos quiere decir que van a comprometerse a pagar de aquí a, no lo sé, depende de lo que pacten, un mes, 2, 3 meses. Y el mixto es cuando algunos socios pagan y otros se comprometen a pagar dentro de un plazo establecido. Y para repartir utilidades hay por cuotas de capital, por porcentaje de participación, de forma igualitaria, y algo que aplica lo que es la sociedad colectiva es por el capital de trabajo. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros son estos tres y este de acá. Estos tres de aquí los vamos a dejar para lo que es la sociedad de responsabilidad limitada porque es lo mismo y mejor si lo ven ahí porque lo que suele entrar en su examen es SRL, no tanto sociedad colectiva. Ya, ahora vamos al ejercicio. Como ven acá hay un enunciado y uno que está en negrita y otro que no lo está. Lo que no está en negrita es lo que es de forma inmediata. Eso vamos a hacer primero. Y luego vamos a hacer el aporte mixto y el aporte inmediato, que solo es compromiso de que van a cancelar sus cuotas de capital. Como primero tenemos que el 1 de enero tenemos un capital de bolivianos 100.000 de la sociedad Electrodomundo, sociedad colectiva. Jonathan Butrón aporta 55.000 depositado en cuenta corriente y eso nos quiere decir que es bancos. Entonces registramos aquí bancos. Por bolivianos 55.000. Luego tenemos que Christopher Cárdenas, otro socio, aporta con acciones de empresas. Listo. Para el siguiente socio, Andy Rivera aporta con mercaderías por bolivianos 150.000. Y eso nos quiere decir que es inventarios. Jefferson Zambrana aporta con muebles valuados. Muebles y enseres. Weimar Paucara Márquez aporta con una cuenta de caja de ahorro del Banco Mercantil. Caja de ahorro. Ya. Hacemos las cuentas. 55.000, 10.000, 15.000,
5,000 y 25,000. Y la suma nos tiene que dar los bolivianos 110,000. No, algo está mal aquí. 35,000, 10,000, 15,000, 5,000 y 25,000. Sí, es 110,000, perdón, yo creo que no lo había puesto no lo he conseguido en la práctica. Es así. Listo, ya lo tenemos eso. Eso se cierra ahí. Ya, y nos vamos para el siguiente centro. Ahora, ¿esto cómo se ve en el estado de resultados? Disponibilidades, tenemos caja. En inversiones tenemos acciones de empresas. Y tenemos caja de ahorro. En bienes de cambio tenemos inventarios. En bienes de uso tenemos M y E, lo voy a poner para resumirlo. Aquí tenemos 55,000. Acciones de empresas tenemos 10,000. Caja de ahorro tenemos 25,000. Inventarios tenemos por bolivianos 15,000. Y bienes de uso por bolivianos 5,000. Listo. Y ahí ya tenemos lo que es nuestro capital colectivo. Y los 110,000. Listo. Y listo, ya tenemos todo eso. Esto es si todos los aportes se hubieran efectuado de forma inmediata al momento de constituir. Ahora, el panorama cambia cuando es de forma inmediata, o sea que todos se comprometen a pagar, pero ninguno paga. Y aquí va a aparecer lo que es la cuenta de capital diferido. Lo que nos quiere decir es que esto va a cambiar así. Como se han comprometido y no han pagado nada, esto es cero, esto es cero, esto es cero, esto es cero y esto es cero. Y esto obviamente igual va a ser cero. Eso es de forma inmediata, lo cual no es muy congruente porque no puedes hacer un asiento, poner cuentas y poner que esa cuenta se está cargando con 0 bolivianos. Por eso es que esto casi no se aplica y seguro el licenciado les ha dicho que es algo absurdo y casi nunca va a pasar. Ahora la otra forma es que hay aportes mixtos. Como ven, en negrita señala que Jonathan Butrón pagó el 40% de su aporte de capital y el saldo se compromete a pagar el 1 de febrero. Entonces, para mi asiento ya no está pagando los 55,000. Solo está pagando el 40% de su aporte. Y eso va a ser solo 22,000. Acciones de empresas está pagando el 100%. Las acciones de empresas no se van a mover. Sigue va a ser bolivianos 10,000. Andy Vera aporta el 100% de sus inventarios. Igual, 15,000. Jefferson Zambrana aporta el 100%, pero en marzo 1. Quiere decir que no ha habido ningún aporte. Y sí, esto va a desaparecer. Y ya no va a haber nada. Ahora dice, Weimar Adalid, que aporta con 25,000, solo efectuó el 70% de su aporte de capital. Entonces, 25,000 por el 70%. Solo está aportando 17,500.
Entonces esto va a ser solo así. Esto es lo que en realidad están aportando todos. Pero en mi asiento no lo puedo presentar así. Tengo que poner el total del capital que se está constituyendo, que es 110,000. Y lo que va a hacer aquí, aportes diferidos, que es una reguladora de patrimonio, por eso va en el debe, es que va a completar mi monto para que sea 110,000. Entonces, aquí solo vamos con esto. Y listo, tenemos 45,500. Y con eso ya completamos lo que es el total de aportes de capital. Y ahora nuestro balance general va a cambiar. Cajas solo están depositando 22,000. Lo demás se están comprometiendo a pagarlo. Acciones de empresas, el completo. Caja de ahorro, 17,500. Inventarios, el total, 15,000. Y muebles y enseres, cero, no están aportando. Total tenemos 64,500 y aquí tenemos que hacer que dé igual. Capital colectivo siempre se debe registrar cuando es constitución mixta por el total del capital. Y lo que son promesas que van a dar luego es que es el capital diferido, que es la reguladora, que va a hacer que nuestro balance general cuadre. Y en este caso era 45,500. Y como ven, nos cuadra. ¿Alguien tiene alguna pregunta de estos asientos o de cómo se definen, etcétera? Esta es de forma inmediata, esta es mixta y la que es de forma inmediata, de forma mixta y la que es mediata es la que es 0 y 0. Con eso ya estaríamos terminando todo esto. Ya, vamos a la siguiente transacción, que es el 10 de febrero, el socio Jonathan Butrón completa su aporte de capital más los intereses correspondientes. En la sociedad colectiva es la única sociedad en la que tú puedes constituir y pagar tus aportes de capital de forma mixta. Por ello y porque hay un tiempo de decisión entre la constitución y el pago efectuado de tu aporte de capital, es que los socios se comprometen a, si hay demora, si hay retraso, cobrar un cierto interés sobre el capital que tienes que te falta aportar. En este caso, el socio Butrón el 1 de enero nos dice que ha pagado el 40% de su aporte de capital, que es 22,000. Y lo que le falta es 33,000 para que sea un total de 55,000 aportado, que es lo que él tiene que aportar. Para ello, tenemos que hacer lo que es el estado de capital diferido o el estado de capital social, que es normal como lo habíamos visto en clases. Solo va a estar aquí los socios, va a estar aquí su cuota, diré su aporte y su diferido, si es que se ha comprometido a pagarlo luego o si es que no ha pagado el total. Y ahí tenemos el total. Y aquí tenemos lo que es la participación en porcentaje. Aquí tenemos a Jonathan, tenemos a Weimer, tenemos a Jefferson, a Andy y creo que son solo 4. Christopher, ¿no? Christopher. Christopher.
¿Cuánto debería de aportar en total? Es 55,000. Reimer lo mismo, 25,000 el total. Jefferson 5,000. Andy los 15,000 y Christopher los 10,000. ¿Cuánto me está cancelando él? Solo me está cancelando 22,000. Lo cual quiere decir que le falta la diferencia entre estos dos. Weimer me está aportando con 17,500. Jefferson ha pagado el total, entonces no hay nada que más tenga que aportar. Andy igual me ha pagado el total, entonces no hay nada más que tenga que aportar. Christopher igual. No. Jefferson no me ha aportado el total. Va a pagar el 100%, pero el 1 de marzo. Entonces me debe sigue 5,000. Christopher sí ha aportado su total. Entonces el asiento, cuando ellos ya paguen, tiene que ser solo, digamos, por ejemplo, si pagaran a tiempo, solo sería bancos y contra capital colectivo. Diré contra aportes diferidos. Por el total, 33,000. Eso sí, pagaran de forma, o sea, si pagaran en el plazo en el que se han comprometido a pagar, el día mismo en el que se han comprometido a pagar. Pero en este caso no han cumplido y entonces es que debemos aplicar lo que son los intereses. Este es solo interés simple, no es interés compuesto. Ya. Ahora nos dice el 10 de febrero de 2026 que Jonathan Botón completa su aporte de capital más los correspondientes intereses. Entonces, ¿por cuántos días ha sido su interés? Si se ha comprometido a pagar el 1 de febrero y está pagando el 10 de febrero. Entonces quiere decir que por 9 días es que se está retrasando en su pago, porque recuerden que el interés corre del día al siguiente. Es que cosas así en el interés, entonces no tomamos el primero, tomamos desde el 2 hasta el 10 y tenemos 9 días. Por esos 9 días es que tenemos que constituir un interés. Miren acá, 2 de febrero de 2027. La asamblea de socios, no. ¿Dónde está? Aquí está. Además, según acta número 2 de 2026, se ha acordado aplicar el 10% de interés anual simple cuando exista mora en los compromisos de pago. Él se ha tardado 9 días en pagar o en completar su aporte de capital. Entonces debemos aplicar intereses. Y esto va a ser simple. ¿Cuánto más le faltaba aportar? Que es la base, es como nuestro capital inicial, por así decirlo. Entonces tenemos 33,000 por 10%, que es anual, pero recuerden que como es en días, debemos convertirlo en días y lo debemos dividir en 360, porque es comercial. ¿Por cuántos días se ha retrasado? 9 días. Y con eso ya tenemos que su recargo de intereses que va a tener que abonar es 82,50 centavos. Y eso, ¿cómo le está cancelando? En efectivo. Aquí ponemos caja y nos está pagando 82,50. Y además está completando su aporte de capital, que es 33,000. Entonces, en total aportes diferidos hay 33,000. Y aquí es donde nace una cuenta, otra cuenta de resultados, como se llama intereses sobre aportes de capital. Y va a ir los 82,50. Esto nos va a cuadrar
y pero nos va a cuadrar. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este asiento? Si tiene, dígame no. Y ya está. Ahora, el primer asiento. Para el siguiente socio que está pagando en el siguiente mes es este. El 5 de marzo, Jefferson Zambrana completa su aporte de capital y los intereses quedaron pendientes de pago. Quiere decir que no nos está pagando en efectivo, sino quiere decir que nos va a pagar. 5 de marzo. Vamos a Jefferson, que está acá, y nos dice que tiene que pagar el 1 de marzo, pero está pagando el 5 de marzo. Entonces, hay 4 días de mora y debemos hacer lo mismo acá. En este caso hay 4 días de mora y el 10% sigue siendo igual. Y ahora su capital es 7,000. No, su capital es 5,000. Hacemos el mismo cálculo. Esto, o sea, el capital por el 10% dividido entre 360 por 4 días de mora. Y en total tiene que pagar 5,56. Pero no lo está cancelando y quiere decir que está quedando pendiente de pago, entonces va a ser una cuenta por cobrar. Aquí ya no va a ser caja, sino va a ser cuentas por cobrar. Y ahí es donde le debemos añadir una subcuenta para identificar quién es el que nos debe, que es Jefferson Z. Jefferson Z. Ahí está. Jefferson Zambrano. Y nos tienen que pagar 5,56. ¿Y está completando sus aportes? Sí, 5,000. ¿Y qué tenía que aportar? Que no ha aportado es muebles y enseres. Entonces, esa cuenta ya está naciendo y cuando está aportando, cuando está haciendo, cuando está, digamos, efectuando ya su aporte de capital real, transfiriendo el bien y no solo el compromiso de transferir el bien. Y era por volvernos 5,000. Y como ha habido un interés, un recargo, ese interés va a ir a lo que es intereses sobre aportes de capital, que es una cuenta de patrimonio del grupo, otras cuentas de resultados. Listo. Para el siguiente socio, que nos dice que Weimar Paucara Márquez, que Weimar nos debía 7,500. El interés sigue siendo el mismo y ahora tenemos que calcular. Weimar Paucara Márquez se había comprometido a pagar su saldo el 1 de junio de 2026, pero está pagando el 15 de junio. Entonces hay 14 días de mora. Y nos dice que completa su aporte de capital más los correspondientes intereses. Este no está pendiente de pago, este está cancelando sus intereses. Y hacemos el mismo ejercicio. El capital por el interés dividido entre los 360 porque es comercial por los 10 de mora, 14. Y nos sale 29,17. Hacemos lo mismo. En este caso está pagando, entonces solo es caja. Y era... ¿Cuánto era? 29,17. Y está completando su aporte de capital, que era 7,500. Y no es muebles y enseres.
En ese caso era caja de ahorro. Y comillas de cargo de intereses iguales, que va a la cuenta de otras cuentas de resultados, que es intereses sobre aportes de capital, que es una cuenta de patrimonio. Ahora, como ya todos han hecho su aporte, todos ya me han pagado, quiere decir que mi total ya está completo. Que voy a presentar en mi balance es que ya me he completado sus aportes, porque si se dan cuenta que tenemos caja, pero ya ha completado aquí su aporte, entonces a su mayorcita se lo sumo 33,000 y esto se hace 55,000. Acciones de empresas, había pagado el 100%. Caja de ahorro, ahora sí está pagando el total, que es 25,000 y que se le ha sumado en su mayorcito. Acciones de empresas, había pagado desde el inicio el 100%. Inventarios, igual desde el inicio el 100%. Bienes de uso, sí, aportado aquí sus bolivianos 5,000. Aquí está el asiento donde donde ya ha efectuado su aporte de capital, más los intereses que le correspondían porque ha habido mora. ¿Tienen alguna pregunta acerca del asiento? Y ya cuando ya han realizado todos los aportes de capital y no hay nada de mora, es que esta cuenta va a desaparecer y solo nos va a quedar estito de acá, los aportes efectivamente pagados y la cuenta de capital colectivo. Ya no va a haber algo diferido porque ya están, ya no hay algún socio que tenga un pendiente de capital. ¿Alguna duda? ¿Lo han entendido todo? Confirmen con un like o si no, hablen, chicos. Ya, con eso me basta. Se ha entendido todo. Y aquí está el balance donde se ve que todos han pagado. Ahora, sobre el mayor de aportes diferidos, solo es una cuenta transitoria, ¿no? Ya. Para demostrarles cómo desaparece es que al inicio en aportes diferidos teníamos capital pendiente. Miren aquí, 45,500. Listo. Debe. Para el siguiente estamos deduciendo en 33,000. Para el siguiente estamos deduciendo en 5,000. Y para el siguiente estamos deduciendo en 7,500. Sumamos esto y nos sale lo mismo. Quiere decir que esta cuenta queda en 0 y en 0. Y esta cuenta de patrimonio va a desaparecer. Por eso es que aquí ya lo he borrado. Ya, vamos con lo siguiente. Dice, el 2 de febrero, la Asamblea de Socios aprueba la distribución de dividendos. La forma de distribución es por el tiempo de trabajo de sus aportes de capital. Es 2 de febrero de 2027.
De la gestión 2026, mire, la sociedad generó una utilidad devolviendo 150,000 antes de impuestos. Quiere decir que hay ventas, debido costo de ventas. Y aquí es lo que tenemos, la utilidad en ventas. Y ahí es donde tenemos 150,000. Ahora nos dice, tenemos que constituir el impuesto a las transacciones, las reservas y debemos constituir dividendos que se van a pagar el 2 de febrero de 2027. El 31 es donde estamos constituyendo los dividendos. Entonces, como tenemos utilidad bruta en ventas, esa utilidad bruta en ventas se vuelve utilidad bruta, perdón, 150,000, lo mismo, porque no hay nada que lo cambie, porque no vamos a aplicar ajustes para no hacerlo largo, sino directamente a los resultados. Ya saben que de la utilidad bruta se saca el IUE y es solo el 25% de los 150,000. Y entonces tenemos de utilidad neta 112,500. Y de esa utilidad neta es que ya debemos construir lo que es la reserva legal, la reserva para capitalización. Este es el 8% y la para capitalización es el 10% y el IVA el 25%. Del total tenemos que sacar su 8%. Y lo mismo para aquí abajo. Del total, pues esto debemos sacar su 10%. Entonces, como utilidad líquida, es que tenemos 92,250. Y de ahí nos dice que debemos constituir dividendos para los socios en un 90% del resultado de la gestión, porque recuerdan que la ley te dice que solo puedes distribuir utilidades de la utilidad líquida, no puedes distribuir utilidades de la utilidad bruta o de la utilidad en ventas. ¿Por qué? Porque estarías pasando cosas que pueden o aumentar tu utilidad o disminuir tu utilidad. Estás omitiendo ajustes que si no lo haces te van a multar. Ya, entonces quiere decir que aquí debemos constituir lo que es una cuenta que es dividendos. Y eso va a ser solo el 90% de los 92,250. 83,025. ¿Cuánto me queda en utilidad de la gestión? La diferencia. Me queda 9,225. Ahora, ¿cómo vamos a registrar esto? Vamos a registrarlo acá. Ya, vamos a registrar esto. Ya, listo. Vamos a registrar lo que es primero. Vamos a tener que cerrar las cuentas para registrar ese dividendo. Ese dividendo es un pasivo. Pérdidas y ganancias. Contra las de reserva legal.
la reserva, la reserva para capitalización, la utilidad o lo que nos queda de resultados acumulados, porque recuerden que el 90% se va a ir a dividendos. Y aquí va a ser dividendos por pagar, una cuenta de pasivo que le pertenece a terceros, en este caso esos terceros son los socios. Entonces, ¿cuánto vas a hacer valgar? Aquí va. Vas a hacer valgar me va 9,000. Reserva para capitalización 11,250. Resultados acumulados me sale 92,225. 9,225. Dividendos por pagar 83,025 con 0,25. Y esto es nada más que la suma de todo esto. $112,500. Cerramos y con esto ya podemos constituir lo que es el balance general de esta gestión para 2027. En pasivo incrementa una cuenta que es dividendos por pagar. Acá en patrimonio, abrir una nueva cuenta que son reservas. La legal y para capitalización. Y también ver resultados acumulados. Este es un grupo, recuerden. Este es un grupo. Y reservas es otro grupo. ¿Cuánto tienes reservas? En la legal hay 9,000. En la capitalización hay 11,250. Y de resultados acumulados nos queda los 9,225. Y dividendos por pagar es 83,025. Mi capital colectivo, como ya es el total, no hay algo diferido, es solo la suma de todo esto. Entonces en mi patrimonio tengo 222,500. Eso es lo único que me importa. Esto de aquí, ya saben que va a ir cambiando porque ha habido ventas. Entonces caja va a subir, no sé qué más habrá subido, pero esto normalmente, esto va a cuadrar normal. Lo único que en lo que nos tenemos que centrar es en esto de aquí. En el pasivo, en el patrimonio, en las reservas, en los resultados acumulados. En esto de acá. Y ahora, como ya tenemos eso y hemos constituido dividendos para pagar a los socios, el 2 de febrero de 2027 es que debemos pagarlos, pero de la forma que es capital de trabajo. Es una de las muchas formas que hay. Porque recuerden que podemos pagar dividendos por las cuotas de capital, por su porcentaje de participación, de forma igualitaria para todos, o capital de trabajo, que es el que a veces se aplica en sociedades colectivas.
pero también pueden aplicar igualitaria, porcentual o por cuotas de capital. Pero para énfasis prácticos es que vamos a hacer por capital de trabajo. Ahora, para eso tenemos que hacer un estado de distribución para capital de trabajo. ¿Y qué va a tener ahí? Va a tener primero el número de socios, va a tener la fecha, va a tener el capital colectivo, que está dividido entre lo que es el aporte y lo que es el saldo que tiene. Luego va a estar el tiempo de trabajo, y luego va a estar lo que es productos de capitales. Y ese está dividido entre lo parcial y el total, como si fuera un cardex de inventarios. Y luego ya tenemos lo que es el porcentaje que le va a tocar para repartir las utilidades. Listo, ya tenemos esto. Ya, tenemos cuántos socios, son 5. 3, 4 y 5. Ahora vamos sobre el primero. Primero es así. El primero es Jonathan Butron. Este de acá. Jonathan. ¿Y qué nos dice el ejercicio? Que ha pagado 22,000, o sea, el 40% de 55,000, el 1 de enero. Ahí debemos poner las fechas. ¿Qué tenemos? 1 de enero de 2026. ¿Cuánto ha aportado en ese momento? 22,000. Su saldo, pues obviamente lo mismo. Tiempo de trabajo aún no lo vamos a hacer porque eso tiene que ver con lo demás. Ahora vamos con lo siguiente. ¿Cuándo más completa su otra parte de su aporte? El 60% de 55,000. El 1 del 2 de 2026. Aquí falta una cuentita que les había dicho que es otras cuentas de resultados. Ahí es donde va lo que les había dicho, intereses sobre aportes de capital. Es una cuenta de resultados del grupo de otras cuentas de capital del patrimonio. Y esa tenía un monto de, tenemos que sumar como si fuera mayorcito nomás. Tenía 82,50, 5,56 y 29,17. Así sea un monto pequeño, igual cuenta. Listo. Y es igual en amarillo. Entonces, el total patrimonio, contando con esta cuenta más que es solo una cuenta de patrimonio del grupo, otras cuentas de resultados, que es intereses sobre aportes de capital, que surgen de la mora en el compromiso de aportes de capital. En este caso es 117,23. Eso va a modificar mi patrimonio y mi patrimonio en total va a ser
222.617,23. Si tienen alguna duda de esto, díganmenos. Ahora vamos a esto. El primer socio, que es Butrón. JB, lo mismo. Jonathan Butrón. ¿Cuándo más es que completa su aporte de capital? Este socio no lo aporta en diferentes fechas, sino en solo dos. La fecha de la Constitución y luego el 1 de febrero. Entonces aquí tenemos que poner 1 de febrero de 2026. Y luego con esto ya completa su aporte de capital. Y ahí es que aporta 33,000. Y bueno, en saldo son la suma de los dos. Total, aquí ya está total su aporte completado. Ahora, en tiempos de trabajo son los meses y también puede ser en días. Depende de lo que te diga el ejercicio, depende del plazo. En este caso, de un mes a otro mes es más fácil contarlo y hacerlo, porque si estuviéramos haciendo por días, aquí podría poner, no sé, 30 días y luego ir sumando y entonces va a ser un poquito más largo y más tedioso. Por eso es que en su libro y el licenciado lo lleva más que todo en meses nomás. También puede ser bimeses, trimestres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso es meses. Ahora, ¿cuánto tiempo ha transcurrido de enero a febrero? Solo un mes. ¿Y cuánto tiempo ha trabajado del 1 al 31 de diciembre de 2026? 11 meses. Para que se haga un total de 12 meses. Todos nos tienen que dar 12 meses. Ahora, ¿qué dices aquí? Aquí solo se multiplica esto. 22,000 por los meses que ha trabajado. En este caso, ha trabajado esos 22,000 un mes. Lo mismo acá. 33,000 por los meses que ha trabajado, que son 11 meses. Y aquí en total, bueno, pues aquí ya saben, es lo mismo que el otro. El parcial y luego el total. Entonces ustedes suman todo esto. Listo, ya tenemos. Eso es lo que les presenta para distribuirles sus utilidades. Pero solo de este socio, ¿no? Solo del socio Butrón. Ahora vamos a hacer lo mismo con el siguiente socio, que es... ¿Dónde está? Aquí está, que es Christopher. Vamos a ir en orden. El siguiente socio. ¿Cuál es su aporte? Él ha pagado en sí el total. Ha pagado sus 10,000 y 10,000. No ha habido cortes. No ha habido compromisos en los que haya dicho que va a pagar en 1, 2, 3 meses, etc. Entonces solo tenemos esto. Y aquí en suma, pues solo va a estar los bolivianos 10,000. Total. Ahora, del 1 al 31 han transcurrido 12 meses. Y aquí lo mismo, 12 meses tiene que cumplirse esta total. 12 meses. Lo mismo acá, multiplicamos 12 por lo que ha aportado. 120,000. Suma total, 120,000. Y la suma total es 120,000. Listo.
nos vamos para el siguiente socio. El socio número 3. Este era Christopher Cárdenas. Y el siguiente socio es Andy Vera. Y lo mismo. ¿Cuánto aportado? El aportado es 100% de su aporte de capital el 1 de enero de 2026. Entonces, directamente el total. No ha habido otros aportes, por eso es que no pongo más fechas. Mientras que, como el socio Butrón aporta el primero y también en diciembre. Diré, en febrero. Dos diferentes fechas. Este pagó al inicio y esto es cuando ha completado su aporte, cuando lo ha comprometido. Y este ha pagado su aporte el 100% al 100%. Por eso es que no hay más fechas. Ahora, ¿cuánto es su total? Lo mismo. Aporte y el saldo que va a tener, 15,000. Tiempo de trabajo, 12 meses. Una misma multiplicación, 12 por el aporte, 15,000, 180,000. ¿Cuál es su total? 180,000. ¿Y cuánto es el total? 180,000. Marcamos y marcamos. Y listo, ya está para este socio. Solo faltan dos más y ya está. Ahora nos vamos con el socio número 4, que es Jefferson Zambrano. Ahora, el primero del 1, no ha aportado nada. Y aquí he tenido aporte 0, saldo 0. Y cuando ha dicho que se iba a comprometer a pagar todo esto, ha dicho el 1 de marzo. Y hoy es donde se 100 aportado el total, que son sus 5,000. Más saldo, 0. Y saldo aquí ya los 5,000. Ya ha pagado todo. Listo. Mejor ahí nomás que se quede, porque no es mucho. Ahora aquí, ¿cuántos meses he trabajado? 2 meses. Multiplicamos lo mismo. 2 por 0, 0. Entonces no tiene ningún producto de saldo, 0. Acá ha trabajado del 3 al 10, 10 meses. La suma nos va a dar 12 y ya está. Ahora multiplicamos 10 por 5,000, por el aporte que ha realizado esa fecha. Y nos da 50,000. Aquí vamos 50,000 y con 50,000 sumamos estos dos. Y ya tenemos su total. Listo. Ahora vamos con el último socio, número 5, que es Weimar Márquez. El primero aportado con 17,500, si no más recuerdo. 17,500 en caja de aportar. ¿Cuánto tiene de saldo? 17,500. ¿Cuándo ha aportado la otra parte para completar sus aportes de capital? Es en junio, 1 de junio de 2026. Ahí, ¿cuánto le faltaba aportar? 7,500 para hacer un total de esto más esto de 25,000, que es lo que se ha comprometido a pagar. Aquí ya tenemos el total.
¿Cuánto tiempo ha trabajado del 1 al 6? Ha trabajado 5 meses. Y del 6 al 12 ha trabajado 7 meses. Total, 12 meses. Lo mismo, multiplicamos 5 por los 5 meses que ha trabajado, su capital de 17.500, 87.500. Total, esto. Y acá lo mismo. Sus 7.500 por los 7 meses que ha trabajado. Sumamos esto. Y tenemos eso. Tenemos la suma de ambos. Y ya. Y acá tenemos que tener lo que es el total de meses, 12. Y aquí es lo que tenemos que tener el total, que va a ser la suma de esto, 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 esto y esto. Y este que va a ser su parcial. Ahora aquí esto está bien. Esto está mal, chicos. Si lo ven, lo dije. Que es con esta columnita, no es con esta, no es con la columna de la puerta, sino es con la columna del saldo. Otra vez. 22.000 que trabaja un mes, tal. Y ahora que completa sus 55.000, los 55.000 que trabajan 11 meses. Y nos da este monto. ¿Y alguien tiene alguna duda de esto? Que ahorita lo he conseguido para que no se queden con la duda de qué es con esto y no con esto. De qué es con esto y no con esto. Pero yo lo estaba haciendo con esto, entonces estaba mal. Listo. ¿Alguna duda de esto? ¿Por qué con esto y no con esto? ¿Por qué 12 meses? ¿Por qué un parcial? ¿Por qué un total? Y el porcentaje, etcétera. Bueno, si han entendido, ya. Recuerden que es el mes por el saldo, no es por el aporte. Un mes que ha trabajado por el saldo. 11 meses que ha trabajado por el saldo. Esto. Tienen estos dos, los suman aquí y luego suman estos dos. Y cuando sumen todo van a tener un total. A ese total hay que sacarle un porcentaje. Así que hacer en porcentaje. Que ya saben que es esto dividido entre lo que es el porcentaje. Lo que es el total. Claro, por el 100%. Y lo mismo aquí. El total dividido, diré, el parcial dividido entre el total por el 100%. Que igual, total, diré, el parcial dividido entre el total por el 100%. Parcial dividido entre el total por el 100%. Aquí igual. Parcial dividido entre el total el 100%. Y la suma nos tiene que dar el 100%.
Y como ven, nos da el 100%. Ahora, ¿cómo yo voy a distribuir utilidades? Recuerden que mis utilidades eran de 83.025. Eso lo tengo que dividir, lo tengo que multiplicar por esto, por el que le toca a este socio, el 50% de ese total. Lo mismo, esto por lo que le toca a ese socio, 9,68%. Esto por lo que le toca al siguiente socio, 14,52%. Esto por el 4,03%. Esto por el 21%. Aquí le falta el porcentaje. Y la suma nos tiene que dar obviamente los 83.025 que tenemos aquí reservado para pagarles. Ahora, ¿cómo se les cancela a los socios? Es que haciendo otros asientos. Copiamos. Dividendos tenemos que cesar porque ya estamos efectivizando los aportes, o sea, las utilidades de los socios. Entonces, como dividendos en una cuenta de pasivo, los estamos abonando en el débito. Aquí escribimos dividendos por pagar. Lo vamos a cesar porque ya estamos pagándoles a los socios. 83.025. Listo. Si ustedes van al mayorcito de dividendos, van a ver que se va a cesar. Porque primero teníamos en el haber 83.025 y ahora le estamos cargando 83.025. Total 0, 0. ¿A qué cuenta? A esta cuenta que recién van a escuchar seguro o tal vez han escuchado, que es cuentas personales. Pero en sí es cuenta personal por socio. Por socio Jonathan Butrón. Lo mismo para todos. Como son 5 socios, hay Jonathan Butrón, Christopher Cárdenas. El siguiente era Andy Rivera AR. Claro que ahí no van a poner solo las iniciales, tienen que poner cuenta personal en paréntesis o tienen que poner en comillas Weimar Márquez. Si es en las comillas. Y ya está. Y el otro era Jefferson Zambrano. ¿Cuánto le pertenece a Jonathan Butrón? Le pertenece 41.998. ¿Cuánto le pertenece a Christopher? Que de él era el 9%. 8.037. ¿Cuánto le pertenece al siguiente socio que es Andy Severa, que era AR el 3 y le pertenece el 14% que era 12.056. Ahora el siguiente era Weimar Márquez, que le pertenece, que es el número 5 y le pertenece el 22%, entonces 17.582. Y el último socio que es Jefferson Zambrana, que solo le pertenece el
4% y es 3.349. Como ven, nuestros asientos cuadran. Estas cuentas de socios son cuentas de pasivo y a veces son cuentas de activo. Son como cuentas de resultados. Depende de su saldo, se mueve. Cuando un socio nos debe o le debe a la sociedad, es que esa cuenta se vuelve una cuenta por cobrar y se va al activo. Y cuando le debemos al socio, es que se vuelve cuenta por pagar y se va al pasivo. Pero en este caso, esa cuenta que se va al pasivo, se va a ir al pasivo, pero cuando efectuemos el desembolso, que ahorita lo vamos a hacer, es que esa cuenta va a desaparecer porque eso es una cuenta transitoria. Pero recuerden que esa cuenta depende de su concepto y su saldo, o puede ir al activo o puede ir al pasivo. Ya. Ahora, como ya estamos registrando que estamos pagando, que estamos disminuyendo la cuenta de dividendos por pagar, es que debemos efectivizar el pago. ¿Cómo se efectiviza? Simplemente damos la vuelta a todo esto. Listo. ¡Tarán! Ya está. ¿Y cómo estamos desembolsando estas utilidades? En efectivo, en bancos, depende, puede ser en muchas cosas. Pero en este caso lo vamos a hacer con bancos. Les estamos pagando, digamos, con un cheque por un cheque que pueden cobrar en un banco. Listo. Y el total desembolsado va a ser solo la suma de todo lo que les estamos dando. 83.025. Listo, cuadra. Este es el registro para eliminar los dividendos y constituir las cuentas que tenemos que pagarle a los socios. Y aquí es donde ya estamos desembolsando el efectivo por sus utilidades. Y hemos realizado este estadito de acá para desembolsar sus utilidades. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Distribución de resultados por capital de trabajo. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda de todo lo que hemos realizado hoy? Y sobre todo de este estado, tal vez, o de estos asientos, o cómo funcionan las cuentas personales. Ya. Ahora, ¿cómo se vería en el balance? Tal. Dividendos por hogar ha desaparecido esta cuenta. Capital sigue ahí. Reserva sigue ahí. Lo mismo. Capitalización sigue ahí. Resultados acumulados sigue siendo el mismo. Y intereses por aportes se sigue manteniendo. Total patrimonio que tenemos va a ser 185.498. Aquí esta cuenta de acá ya la hemos eliminado. ¿Y cómo podemos también ver su efectivo? Es que si tuviéramos más dinero en caja, va a disminuir estos, en bancos va a disminuir estos 83.025. ¿Alguna duda? Que voy a dar por terminada la clase. Y el video los voy a mandar en Moodle, también la práctica y no sé si han puesto lo que les había dicho, sus nombres en el chat. Gracias. Ya he visto que han puesto. Bien, chicos, si no hay duda, pueden retirarse.
La cuenta personal puede servir para los socios, también puede servir para los empleados, por si los empleados tienen algún adelanto o alguna deuda con la sociedad. Para los socios y para los empleados. Se les crea cuenta personal, no sé, empleado Arias, XXX, y nos debe o le debemos. Entonces lo ponemos en el activo o el pasivo, depende si le debemos o si nos debe. Y lo mismo con los de los socios, solo que lo de los socios es solo una cuenta que aparece en un momento y es una cuenta, como te digo, temporal, que solo aparece, bueno, en este caso solo ha aparecido para pagar las utilidades. No es una cuenta que permanezca mucho tiempo en la empresa. Exacto. Faltantes por caja y puede ser en su cuenta el nombre del socio. O puede ser eh, efectivo por cobrar o no sé, efectivo por faltantes de caja y ahí pones en paréntesis XX o cuenta personal de XX y en el pasivo en el activo. ¿Nos debe o le debemos? Cosas así. Sí, por eso es que hay los faltantes en caja por responsabilidad. No sé si tienen otra duda. Está bien. ¿En clases o ahorita igual? De nada, gracias por preguntar. Hasta luego, gracias. Nos vemos en la siguiente clase.